Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión del año del Seminario Ambiente, Territorio y Sociedad. Y vamos a terminar con la doctora Lourdes Flores, aquí presente, y a quien doy la bienvenida. Pero antes quiero también agradecer a quienes están presentes aquí en este salón y a quienes nos siguen por las redes del Colegio de Jalisco. Esperamos sus preguntas y comentarios para dialogar al final con la doctora Lourdes. Doctora Betty, si nos hace favor de presentar a Gracias, con nuestra mucho invitada. gusto. Buenas noches, bienvenidos. La doctora María de Lourdes Flores López es investigadora por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, CECITI, comisionada al Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Antropología por el CIESAS, Ciudad de México. Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Nutrición del Instituto de Salud Pública de México y su licenciatura en Nutrición por la UAM Xochimilco. Su trabajo y líneas de investigación se centran en bienestar social, los sistemas alimentarios, la prospectiva, la soberanía alimentaria y políticas públicas. Involucra aspectos socioculturales de los sistemas alimentarios, estudios de futuro y perspectivas aplicadas a la alimentación basados en procesos de soberanía y justicia social, así como políticas alimentarias, salud, nutrición y desigualdades sociales. Ha publicado artículos sobre mercados tradicionales, producción artesanal, mezcal, café, quesos, también sobre el impacto del COVID en 19 comunidades indígenas y políticas alimentarias. Entre sus obras recientes destaca Visiones de los futuros, escenarios y perspectiva en la reconfiguración de los sistemas alimentarios en México. Estudios sobre mercados tradicionales como pilares de la soberanía alimentaria y el papel de las mujeres en la cadena agave-mezcal. Es tutora en posgrado sobre agroecología y soberanía alimentaria, profesora invitada en el IMSS y CIATEC en metodología de investigación e innovación tecnológica. Es tutora de la especialidad en pies ágiles y de la especialidad nacional para el bienestar comunitario en agroecología y soberanía alimentarias. Y por supuesto colabora en proyectos interdisciplinarios con enfoque social como aprovechamiento del lacto suero y recuperación de alimentos tradicionales como el frijol y la calabaza. Sus trabajos, por supuesto, integran enfoques antropológicos, sociológicos de salud para abordar desafiantes alimentarios en México, con impacto en políticas públicas y desarrollo comunitario. Hoy, la doctora María de Lourdes nos presentará Crisis del Sistema Alimentario en México, Prospectiva y Construcción de Escenarios Futuros. Doctora, ¿sería tan gentil en tomar la voz? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz Dolores, por la invitación a participar en el seminario. Es un gusto para mí estar aquí y compartir con ustedes. Voy a platicarles sobre un proyecto que estuve trabajando como parte de mi proyecto de investigador por México. Y voy a empezar con estos antecedentes. Yo me inserto a un laboratorio de prospectiva en el año 2016, en donde junto con otros colegas de las áreas sociales y humanistas, sociólogos, antropólogos, economistas, empezamos a trabajar en el diagnóstico de cadenas de valor en la región del Pacífico Sur. De hecho, estaba yo ubicada en el estado de Guerrero y el proyecto en teoría se desenvolvía en estos estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde empezamos a identificar problemáticas que enfrentaban los productores primarios, los pequeños productores, específicamente con algunos alimentos relacionados con el café, el agave, eh, algunas frutales, hortalizas y también leguminosas. Trabajamos con el frijol y con la calabaza, identificando algunos aspectos de transformación y valor agregado que junto con los colegas biotecnólogos empezamos a desarrollar proyectos conjuntos
también involucramos algunos aspectos relacionados con la comercialización. Identificamos que estaba muy enfocada en la exportación, el interés sobre todo de los gobiernos para apoyar ciertas rutas comerciales. En el caso, por ejemplo, de las frutas, trabajamos con el tema mango en todo este corredor de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán hasta Sinaloa, ¿no? Bueno, nosotros nada más nos centramos en estos 3 estados. Y bueno, también empezamos a problematizar sobre cómo la producción alimentaria estaba mercantilizada y empezamos a delimitar o alinearnos más bien a que no solamente teníamos que la problemática no solamente era la producción de alimentos, sino también lo que se conoce como sistemas alimentarios, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la producción, sino con la distribución, la transformación, la distribución, comercialización y consumo de alimentos. Y en este marco, es que yo presenté un proyecto, participé en un proyecto de investigación que en la convocatoria de Ciencia Básica y Frontera, en la modalidad de paradigmas de la ciencia, que fue financiado por el anterior conocido OICE-CITI. Y este proyecto tenía como objetivo proponer en términos prospectivos la construcción de escenarios que permitiera plantear la modificación de la política alimentaria en México, teniendo como ejes centrales la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, la justicia social y climática. Estos eran nuestros ejes articuladores y nosotros, bueno, sosteníamos y retomábamos los aspectos relacionados con la soberanía alimentaria a partir de los movimientos sociales, específicamente de la vía campesina, que postulaba pues justo de manera contestataria un modelo hegemónico de producción, una alternancia, ¿no? O más bien una defensa a esta forma de producción, pero no solamente se quedaba en esta cuestión de que los pueblos tienen el derecho de producir sus propios alimentos, sino que también pues estaba basada en valorar a los alimentos y quién los produce, ¿no? Y no solamente quién los produce, los campesinos y las campesinas, sino también las condiciones en las cuales se están produciendo estos alimentos, ¿no? Entonces creo que ahí convergen el movimiento de la vía campesina y algunos movimientos ambientalistas para poner en la discusión la soberanía alimentaria y el derecho que tenemos los pueblos a ser alimentados de forma adecuada, y el derecho entendido también como esta obligación del Estado, ¿no? De garantizar la alimentación de los pueblos. También partíamos de un régimen corporativo alimentario que ha sido un concepto que ha sido trabajado por algunos autores como Michael Philip, Otero y Joel Jiménez. Y bueno, básicamente lo que ellos plantean es que este régimen corporativo alimentario está inserto en todas las dimensiones del sistema alimentario, desde la producción agropecuaria, no solamente se restringe a la producción agrícola, sino a la producción agropecuaria, a su transformación, distribución, comercialización y consumo. Y se caracteriza por tener un esquema de explotación, también por el extractivismo que hace de los recursos naturales, despojo de los territorios y también desarticuló y sigue desarticulando procesos de organización comunitaria y de resistencia social. Y también ellos documentan cómo este régimen corporativo despoja del valor simbólico y cultural a los alimentos para mercantilizarlos, ¿no? Entonces, parte también del modelo económico actual en donde los alimentos y la alimentación pues se encuentra mercantilizada. Y nosotros planteamos pues que había una ausencia de política pública, de políticas públicas que justamente pudieran ser garantes de este derecho. Había sigue habiendo, me parece que no está resuelto, sino que una desarticulación de las instituciones, actores y actividades
un asistencialismo a los programas alimentarios y en sí no había una política pública en temas alimentarios hasta que se propuso en el año pasado la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, pero anterior a eso no había ninguna política que enmarcara específicamente la alimentación, ¿no? Y que, bueno, pudiera entonces ser un ámbito de gestión para que se cumpliera este derecho, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos a la prospectiva o recurrimos más bien a la prospectiva como una aproximación teórico-metodológica que nos permitiera pues trascender un poco esto que nosotros habíamos ya revisado por 4 años, documentando, haciendo un trabajo de campo e identificando los problemas que pues viven muchos de los productores, de pequeños productores, ¿no? Que se dedican a producir todavía en México. Y la prospectiva, bueno, es parte de las ciencias sociales, del latín prospicere o prospectar, que básicamente significa mirar mejor y más lejos. Y pongo ahí entre comillados con corchetes la metáfora, porque no solamente es mirar mejor ni mirar más lejos, teniendo una visión de largo plazo, sino de mirar de manera amplia, ¿no? Ver con profundidad. Y esto implica pues tener elementos sólidos para tomar decisiones y también ver distinto, ¿no? Y esto implica incorporar nuevas ideas y considerar que hay riesgos, ¿no? Que van a tener implicaciones y que pueden hasta romper paradigmas, ¿no? O romper hábitos. La perspectiva, bueno, entonces tuvimos que involucrarnos en la perspectiva y los estudios de futuro. Y aquí, bueno, me gusta mucho señalar estos aspectos porque se especula mucho, ¿no? La perspectiva puede ser muy especulativa, ¿no? Y aquí me parece que desde la postura en la que nos situamos, pues no es especulativa, implica una reflexión estructurada y sistematizada acerca de las alternativas futuras que puede tomar un país, un territorio, un sector, una institución, ¿no? Entonces, y está basada en hechos y en datos. Y también algo importante es que no solamente está basada en hechos, datos presentes, sino también históricos, ¿no? Entonces, no partimos nada más de querer especular, ¿no? Sino de lo que ha pasado, por qué ha pasado y por qué estamos en donde estamos y hacia dónde podemos ir o caminar, ¿no? Entonces, la perspectiva pues implica entonces esto, ¿no? Un proceso intelectual que nos lleve justo a esta reflexión de lo que puede suceder y a plantear futuros deseables o probables, ¿no? Podemos decir que la perspectiva es una proyección subjetiva de anhelos, temores, deseos e intereses, ¿no? Que tenemos los actores sociales. Y esto es importante porque, bueno, los actores sociales, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son los que construyen el futuro que ahorita estamos viviendo, no? O que construyeron el futuro que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y también, pues no es determinista ni pretende construir verdades absolutas ni certezas totales, sino que es algo que está en constante cambio y dinámico, ¿no? A partir de las escuelas de pensamiento de futuro surge la construcción de los escenarios, que fue algo que nosotros hicimos como estrategia metodológica. Y bueno, un poco en esta diapositiva lo que señalo es que cómo se empiezan a utilizar los escenarios futuros que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente pues era un método de planificación militar, ¿no? Y aquí identificamos básicamente dos escuelas de pensamiento para tanto para los estudios de futuro como para la construcción de escenarios, que es la escuela anglosajona, en donde, bueno, hay una lógica intuitiva y tendencias más bien probabilísticas de qué es lo que puede pasar cuando se construye un escenario. Hay un repunte muy interesante después de los años 40, en los años 70, de los escenarios a partir de la crisis del petróleo y se volvió muy popular en las empresas y en la industria, sobre todo en la industria aeroespacial, la del petróleo y la energética. De hecho, aún ahora se utilizan mucho los escenarios, ¿no? Para proyectar y prospectar específicamente en estos sectores. Pero también hay un enfoque o una escuela de pensamiento francés que es a donde pues, nos inclinamos más,
El enfoque francés pues postulaba, ¿no?, que el futuro no forma parte de una continuidad temporal determinada, sino que este puede planearse, moldearse y deliberadamente, ¿no? O sea, no es algo continuo. Se utilizó mucho para la previsión social, para el análisis de la política pública y para la toma de decisiones. Entonces, bueno, nosotros nos apegamos como a a esta escuela, y también retomamos algunos escenarios críticos latinoamericanos, que si bien no hay todavía todo ese bagaje de las dos escuelas tradicionales, anglosajona y francesa, pues sí hay intenciones específicamente en algunos países como Chile y Colombia, en donde están impulsando estos escenarios críticos para Latinoamérica, ¿no? Con la idea de superar las tendencias dominantes, porque finalmente los estudios de futuro y la construcción de escenarios, pues vienen de estas visiones dominantes, ¿no? De estas dos escuelas de pensamiento. Y aluden también a querer incluir la diversidad cultural de los países de la región, ¿no?, que es diferenciada, que es diferente. Y también a la pertinencia de estas realidades y a los contextos propios. Y esto, bueno, pensar también en cómo redirigir el futuro considerando los territorios bioculturales que habitamos y planteando otro tipo de futuros, ¿no? También muy despegados de las tendencias dominantes. Hay en estos escenarios críticos latinoamericanos aluden mucho a la perspectiva cualitativa, aunque hay también cuantitativos, y la participación de los sujetos sociales es importante, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden, quieren y construyen estos futuros, ¿no? Remiten también una perspectiva transdisciplinaria que permita, bueno, contemplar la complejidad de diferentes realidades. Entonces, bueno, ¿qué son los escenarios para Baena? Retomamos a la doctora Baena y ella nos dice que son un medio de interpretación de la realidad. No son un fin en sí mismos, solamente tienen sentido por los resultados y las consecuencias de las acciones. También ella refiere que son historias de los futuros desde el esperado hasta el inesperado, en formas analíticamente coherentes. Y también señala que son historias de cómo el mundo podría volverse mañana, ¿no? Son herramientas que ayudan a tener una visión a largo plazo y, bueno, pueden trabajarse también como descripciones narrativas. Y ya un poco centrándonos nosotros en el proyecto, pues nos alimentamos un poco de esta perspectiva latinoamericana, de esta visión de la doctora Baena, que nos acompañó mucho en el proyecto, y trabajamos mucho con los escenarios críticos, ¿no? Desde esta perspectiva latinoamericana, en donde la intención era proyectar alternativas a los paradigmas dominantes, propuestas pensadas desde lo local, y esto implica desde los actores también locales, centrada en los actores comunitarios, y bueno, que cubrieran estas necesidades de los territorios, ¿no? Los territorios como espacios vivos, culturalmente cambiantes. Y bueno, también tratamos de integrar los aspectos de planeación o de prospectiva. Ahí tenemos varios tipos de escenarios posibles, deseables y plausibles. Cualquier escenario es posible, aunque sea, y bueno, hay una diferencia ahí entre la posibilidad, lo deseado y lo que realmente es plausible. Y bueno, nosotros partíamos del diagnóstico, que es el escenario actual, o se le puede llamar también escenario crítico o escenario catastrófico. Las proyecciones de los futuros, que son los escenarios que nosotros deseamos o anhelamos, y la planificación, que son los escenarios plausibles, o sea, las acciones que nos van a permitir implementar estos escenarios y tienen que ver con las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y en ese sentido, los escenarios plausibles nos permiten hablar de planes de acción. Incluyen una temporalidad, incluyen la participación de los sujetos sociales, de quiénes, cómo y cuáles serían los tiempos para que esto pueda ser plausible, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, nuestro marco conceptual fue la prospectiva y los estudios de futuro, como ya mencioné, futuros descolonizados.
en donde dialogamos con diversos participantes que tenían esta capacidad de pensar más allá de los marcos institucionales, ¿no? Entonces, básicamente nosotros trabajamos de esta manera, para construir estos escenarios, ¿no? Hicimos un mapeo del sistema alimentario, que lo consideramos como el escenario crítico, el escenario actual. Nos planteamos qué podría pasar para construir los escenarios futuros y las acciones para incorporar los aspectos prospectivos. Utilizamos una adaptación de la rueda del futuro. Este es una metodología que se utiliza y nosotras no seguimos la metodología tal cual, simplemente adaptamos la rueda y porque era una herramienta visual gráfica para nosotros que nos permitía también como ordenar también al mismo sistema alimentario, ¿no? Verlo ahí. Y planteamos ahí los escenarios, las acciones y las políticas impulsoras. Como dije, estamos considerando al sistema alimentario y tiene que ver con todos estos actores, acciones, instancias, elementos materiales y también simbólicos que están interconectados de forma dinámica en la producción, procesamiento, transporte, consumo y gestión de residuos de los alimentos. Entonces, ya pasando a la cuestión metodológica, trabajamos con entrevistas virtuales y mesas de trabajo. Tengo que decir que este proyecto fue aprobado en el 2022, estábamos saliendo, bueno, todavía ni saliendo tanto, estamos ahí en la cola de la pandemia, entonces, bueno, ahí tuvimos algunas complicaciones para la gestión del proyecto, pero bueno, trabajamos con entrevistas virtuales y mesas de trabajo. Las mesas de trabajo sí fueron presenciales. Utilizamos la técnica de bola de nieve para contactar a los informantes clave. Construimos un directorio de actores clave y aquí es importante que señale que estos actores clave consideramos que eran aquellas personas que tenían un papel importante en las prácticas y perspectivas que estaban en contracorriente al régimen alimentario corporativo, ¿no? En diferentes territorios y con implicaciones prácticas, ¿no? En algunas partes de las dimensiones del sistema alimentario, ¿no? Trabajamos con material visual para invitarlos, también hicimos algunos videos, de hecho tenemos muchas grabaciones, solicitamos permisos para grabar y reproducir el material y no puse aquí, pero hicimos una página en donde albergamos un repositorio en donde convergen toda la revisión que nosotros hicimos documental, también incorporan las entrevistas que realizamos, las mesas de trabajo y bueno, después les comparto la página, me olvidé incluir el link de la página. Estas son algunas fotografías de las mesas de trabajo que realizamos en diferentes lugares. Trabajamos básicamente como ya dije, en 5 pasos. Planteamos en todas las mesas y también en las entrevistas. Nosotros hicimos nuestro propio diagnóstico del sistema alimentario, pero también les preguntamos, ¿no? ¿Qué problemáticas ellos identificaban en cada una de las dimensiones del sistema alimentario? Y esto fue muy interesante porque, bueno, ellos finalmente también externaron su sentir, ¿no? Después de que se planteó este escenario crítico, hacíamos una dinámica de activación y que fue muy importante porque nos permitía como romper esta configuración mental caótica, ¿no? Porque nos dejábamos con, no, es que está pasando esto y aquello y ha generado este problema y de pronto decir, bueno, vamos a proyectar futuros, era como que, pues, ¿qué es? ¿Cuáles, no? Como que hay una desesperanza ahí. Y esta dinámica de activación nos sirvió muchísimo como para romper este pensamiento caótico y trabajar con la proyección de los futuros y las acciones de cambio. Y también incorporamos cuestiones de políticas impulsoras, ¿no? Propuestas de políticas impulsoras. Estas fueron nuestras preguntas rectoras. Lo hicimos para cada una de las dimensiones del sistema alimentario. Y bueno, ¿cómo podemos construir estos futuros? O sea, ¿qué es posible hacer ahora? Y cuáles serían algunas políticas que nos ayudarían a impulsar estos cambios, ¿no?
y el tiempo estimado en los que podríamos observar o no estos cambios, ¿no? Y bueno, ahí surgieron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Participaron un total de 100 personas, ¿no? Desde estudiantes, productores, consultores, profesores, artesanos, agroecólogos, jornaleros, asociaciones civiles, académicos. Ahí enlisto un poquito algunas de las instituciones y personas que estuvieron involucradas en estas mesas de trabajo y entrevistas. Trabajamos con algunas integrantes de la Escuela Benita Galeana, también con la Red de Mujeres en Agroecología, que eran integrantes de esta especialidad de pies ágiles en la que estuve involucrada. También trabajamos con algunas iniciativas de mercados alternativos y feria de productores que se desarrolla aquí en Jalisco, y la Casa del Maíz, que también es una organización en Tlajomulco. Trabajamos también con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, el tema de los jornaleros agrícolas, y nos vinculamos con una diputada que estuvo impulsando justamente la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, y que creo que gracias a esta gestión se pudo aprobar esta ley, ¿no? También incorporamos algunos investigadores del CEDRESA, del Centro de Estudios en Desarrollo Rural Sustentable y de Soberanía Alimentaria, y tuvimos el acompañamiento de la vicepresidenta de la Facultad Internacional de Estudios de Futuro, la doctora Baena. Y también ella pues nos contactó con el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Cuyo en Argentina. Trabajamos también con una colega que estuvo inmiscuida en este grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que en su momento se llamaba GISAMAC, y que después, bueno, quedó articulado en la Ley General de Alimentación, aunque, bueno, ya la ley está ahorita un poquito parada, ¿no? Pero bueno, algunos investigadores del Colegio de la Frontera Sur, del mismo Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Universidad de Chapingo, trabajamos también con el ANEC y con algunos investigadores del ITESO. También incorporamos, y ahí no los tengo, pero incorporamos algunos colegas biotecnólogos para el tema de la transformación de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, planteamos este escenario actual crítico, y bueno, ahí veían nuestra rueda vacía y después la llenamos gracias al trabajo de las mesas que hicimos en las entrevistas. Y bueno, estas son como algunas ideas, no van a ser exhaustivas, son como algunas de las cosas que identificaban como problemáticas. Tratamos ahí como de desglosar las problemáticas desde la esfera económica, en salud, políticas ambientales, ¿no? En términos económicos, bueno, se hablaba de esta apertura comercial y el daño que había hecho en la producción específicamente de los alimentos, porque se identificaban estos subsidios diferenciados a un sector del sector productivo, ¿no? Un incremento y apoyo en la producción de exportación y dependencia para la producción de semillas y fertilizantes, implicando un costo, ¿no? También se plantearon algunos problemas socioculturales como conflictos sociales, migración, incremento del narcotráfico y la violencia, comunidades desplazadas, el abandono del campo, incremento de la pobreza también, cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades, desempleo. En términos políticos, bueno, se hablaba de esta política asistencialista, un desmantelamiento de las normas y de la legislación para facilitar intereses privados, corrupción, burocracia, eliminación de subsidios para un sector de la población particularmente rural y sobre todo pequeños productores, y una falta de regulación, ¿no? Del uso de plaguicidas y del uso de antibióticos y hormonas de crecimiento acelerado, tanto acuícola como ganadero, ¿no? Y también ellos identificaban, bueno, una contaminación en los suelos, en el agua, por el uso de los pesticidas, un agotamiento del recurso hídrico, deforestación, pérdida de la biodiversidad, incremento de los monocultivos,
y bueno, había muchos ejemplos, ¿no? También incremento de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la dieta, estandarización de las dietas, no son tradicionales, sino estandarización de la dieta, un incremento también de los riesgos de trabajo por el uso de plaguicidas y desequilibrio en los ecosistemas marinos y sobreexplotación de especies. En relación a las problemáticas asociadas a la distribución alimentaria, bueno, tampoco, no se ve, pero ahí traté como de hacer un pequeño resumen, pues también hablaban de la dependencia de los intermediarios sin regulación, ¿no? Monopolios comerciales, dominio de las estructuras transnacionales, falta de infraestructura de acopio y de infraestructura carretera. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, nos encontrábamos que los productores producen todavía una fruta que se llama jocote. Y decían que pues si no iba alguien a comprarlo, pues no lo vendían, ¿no? Entonces, y que bueno, para llegar a las localidades no había infraestructura carretera, que era una de las limitaciones, ¿no? No la inversión en caminos y carreteras en las zonas rurales, ¿no? Condonación de impuestos a las grandes transnacionales, cadenas despersonalizadas y anónimas en la distribución de alimentos, un incremento en la huella ecológica y bueno, ahí una lista pues bien larga de problemáticas que identificaban, se identificaron en las mesas de trabajo. En el caso del procesamiento de alimentos, bueno, también un acaparamiento de la materia prima por las transnacionales. Y teníamos el ejemplo del pulpo maya, ¿no? Que preguntaban, no, pues es que ni siquiera lo comemos. Nosotros no lo comemos, se captura, se congela y se va. O sea, seguimos siendo proveedores de materia prima, no transformamos pues casi nada, ¿no? Entonces, no lo apoyo para la transformación de alimentos locales. El monopolio también para el desarrollo de productos y procesamiento, por ejemplo, en el caso de la leche, básicamente la Nestlé, en el caso de Jalisco, que está aquí la Nestlé, acapara básicamente toda la leche, ¿no? Entonces, por ejemplo, los productores de queso están teniendo muchos problemas porque ya no tienen el recurso para hacer el queso, ¿no? Bueno, contaminación industrial y un desinterés en la transformación de alimentos locales, ¿no? En la cuestión de la comercialización, también una falta de regulación de la comercialización de los alimentos, circuitos muy largos para comercializar productos, sobre todo porque son productos que vienen de fuera, ¿no? No hay un manejo de los residuos orgánicos y hay una mayor disponibilidad de alimentos ultraprocesados, que también es parte de justo este modelo agroindustrial, ¿no? Disponer de las materias primas, transformarlas y traernos sus productos procesados, ¿no? Y bueno, también los pequeños productores pues están excluidos del mercado, ¿no? En el caso del consumo de alimentos, pues ellos identifican este incremento del costo de los alimentos de mayor calidad nutricional, ¿no? Pues vivimos todo, ¿no? Ellos decían, nos quitaron las harinas refinadas y ahora nos las venden más caras, ¿no? Entonces, había ahí como decir, ahora nos cuesta más algo que antes era natural y que nos dijeron, no, vamos a refinarlo, ahora ya no lo refinamos, pero sigue siendo caro, ¿no? También hay un desconocimiento de las características de los alimentos que estamos consumiendo, ¿no? Se hablaba de un secuestro del paladar, sobre todo en niños, ¿no? Que hay una preferencia por los alimentos industrializados, porque también hay un marketing muy agresivo para los niños, para este tipo de alimentos, ¿no? Y, bueno, enfermedades asociadas a este tipo de dieta industrial, una publicidad sin regulación, descalificación de alimentos regionales y locales, que bueno, históricamente sigue, ¿no? Sigue esta descalificación de los alimentos regionales y locales, ¿no? Y bueno, una disposición abundante de productos altamente calóricos, ¿no? Y una homogenización de gustos y preferencias. Ahora todo, pues, sabe a tipo pizza y a chilito, ¿no? Entonces es como este acaparamiento o esta colonización del paladar, ¿no? Pues después de hacer todos estos escenarios y que uno se queda sumamente desalentado, hacíamos nuestra dinámica de activación y pasábamos a la construcción de escenarios y a los aspectos de prospectiva y también llenábamos nuestra rueda, ¿no? Nuestra rueda del futuro.
Y bueno, aquí la idea, bueno, también no lo señalé, pero situábamos, les pedíamos que tituláramos los escenarios. En algunos se logró, en otros los elaboramos a partir de las propias narrativas que recuperamos ya en la sistematización. Y fueron 7 escenarios, ¿no? Uno de soberanía agrícola, producción sustentable y saludable de los alimentos, procesamiento de alimentos para impulsar las economías locales y regionales, distribución equitativa de los alimentos, comercialización acortando distancias y mercados como espacios de comunalidad, el consumidor consciente, cero residuos y cero desperdicios y políticas públicas y participación social. Bueno, aquí a lo mejor no se ve en el esquema, pero bueno, aquí básicamente lo que les presento es estos escenarios que se construyeron en estas mesas de trabajo. Hablaban sobre la soberanía agrícola y el papel importante que tenían los campesinos y campesinas, los productores y los consumidores. La importancia que tenían para la promoción de la sustentabilidad, las políticas agropecuarias y la valorización de los ambientes alimentarios. Estos eran como algunas, bueno, son como algunas ideas que se desarrollaron ahí en las mesas de trabajo que nosotras recopilamos en estos esquemas. Organización y Desarrollo Rural en México también, en donde había una importancia de resignificar al campesino y a la población indígena. Eh, y también implicaba, bueno, hablar de los ejidos y las comunidades rurales y políticas públicas apropiadas, ¿no? Un reordenamiento del territorio y el acceso a la tierra. No voy a hablar de todo el esquema. Eh, y ay, ya se quedó pasmado. Es esto, ¿verdad? Ya no fluye la presentación. Pero bueno, este era otro de los, ¿ya se pasmó? ¿O no? Es que ya no avanza. Eh, ok. También el desarrollo urbano agroecológico, pensando mucho en el campo y la ciudad, ¿no? La importancia de las ciudades, porque bueno, decían, pues no vamos a desaparecer las ciudades pues están ahí, ¿no? Y qué pasa en las ciudades, ¿no? Este acercamiento entre lo urbano y lo rural, eh, y la importancia también de la participación ciudadana, ¿no? Y de los espacios para la agricultura sostenible, ¿no? Trabajamos también con el papel central de los jornaleros agrícolas, con el grupo de Loyola, y ahí, bueno, planteamos 4 escenarios, ¿no? De la migración forzada a la vida digna en comunidades de origen, y ahí básicamente que ellos planteaban que migrar fuera una opción, no una obligación, y también esta reconexión con la tierra, la soberanía alimentaria y el trabajo justo, ¿no? Y dentro del trabajo justo los derechos laborales garantizados, ¿no? Para la población jornalera. Y con ellos trabajamos varias mesas de trabajo y logramos, bueno, hacer ahí algunas acciones de prospectiva y trabajamos mucho en los escenarios plausibles. Aquí hago un pequeño resumen de este primer escenario de producción sustentable y saludable en alimentos, que tiene que ver con políticas públicas que respondan justamente a las luchas campesinas y a las demandas ciudadanas, la recuperación de la tierra, la agroecología y la eliminación de los agroquímicos, el intercambio intergeneracional de saberes, la inversión del Estado en la transición agroecológica rural y la agricultura urbana, y bueno, las ciudades como espacios verdes y la acción política también en relación con las tierras de cultivo, ¿no? Y la inclusión de las mujeres. Bueno, esta es una foto de Víctor Ibarra ahí en el Coamil Federalismo, no sé si lo ubiquen, en donde están recuperando algunos espacios, ¿no? Públicos para la producción de alimentos. En el caso del procesamiento de alimentos, bueno, también hicimos todo este mapa a partir de lo que charlamos en las mesas de trabajo, y a lo mejor no se distingue tanto, pero bueno, aquí planteábamos, aquí lo resumo, ¿no? Cooperativas regionales con apoyo técnico y gubernamental, el procesamiento artesanal e innovador, priorizando la salud y el ambiente,
un etiquetado claro y marketing ético, alimentos procesados para cuidar y proteger la salud, eliminar la producción. Ellos decían eliminar los productos ultraprocesados, ¿no? Hay que eliminarlos, ¿no? Porque, bueno, también en la discusión había que estos son productos, no son alimentos, ¿no? Y que se les llama alimentos y no son alimentos porque son ultraprocesados y tienen una cantidad de ingredientes que ya no se pueden considerar alimentos, ¿no? Y una transparencia y trazabilidad también alimentaria. No me voy a detener aquí en este esquema, me voy aquí a ir al resumen, ¿no? De la comercialización, circuitos cortos de comercialización del campo a la mesa, redes locales y regionales de productores, transformadores y distribuidores. Y ellos también hablaban de las compras públicas 100% locales, ¿no? Que decíamos, o sea, ¿cómo se puede impulsar la producción y nada más nos quedamos ahí? O sea, necesitamos realmente comercializar los productos. Y hablaban como de este porcentaje de compras públicas que, bueno, quiero decir que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que se cabildió casi por 10 años después de que se promulgó y se llevó a ley, solamente se logró incluir en esa ley las compras públicas del 15%, ¿no? Entonces, bueno, los mercados como espacios de comunalidad, bueno, y aquí, bueno, tianguis, mercados tradicionales como centros de intercambio, aprendizaje y de cohesión social, transparencia, precios justos y participación de pequeños productores, proponieron una red nacional de mercados solidarios y mercados vivos, ¿no? Que impulsan el comercio local justo y el acceso a productos frescos. También autogestión del espacio público, intercambio y trueque. Y en el caso del consumidor consciente, bueno, se hablaba mucho de un consumidor informado, activo y comprometido con la justicia alimentaria, que valore el origen de los alimentos, las prácticas agropecuarias y las condiciones en las cuales se elaboran los alimentos. Se hablaba de la educación y las prácticas alimentarias desde el hogar, escuelas, colonias, barrios y pueblos, las cocinas colectivas y la recuperación de las tradiciones culinarias. Y bueno, también se hablaba de esta responsabilidad de la conciencia del consumidor, ¿no? En las decisiones de compras que permitieran justamente descolonizar este paladar, ¿no? Y en el caso de los cero residuos, pues también era manejar una economía circular en toda la cadena alimentaria, de residuos orgánicos para el compostaje, la bioremediación y la generación de energía, redes de acopio y procesamiento de residuos desde el hogar, ¿no? Desde las colonias hasta ir haciéndolo a diferentes magnitudes y normativas, bueno, que garantizaran esta responsabilidad compartida. Las acciones de prospectiva, bueno, no logramos plantear las acciones a corto, mediano, largo plazo. Creo que solamente lo logramos hacer en las mesas de trabajo que hicimos con los jornaleros agrícolas y en las demás nos quedamos un poco cortas. Ahorita voy a hablar un poco de las limitaciones, ¿no? Pero los actores involucrados me parece que sí se situaban muy claramente, ¿no? El Estado, los productores, tanto agrícolas como pecuarios, los transformadores, ¿no? Ellos hablaban de los emprendedores que tenían un papel bien importante y los comercializadores y también los consumidores, ¿no? Los consumidores eran actores éramos actores sumamente relevantes justamente para que a partir de nuestras acciones pudieran generarse estos cambios. Y dentro de las lecciones aprendidas, bueno, ahí, como digo, teníamos algunos retos. Voy a empezar con los retos, ¿no? Bueno, era trascender un poco los escenarios deseados después de que hicimos como esta catarsis de todas las problemáticas que enfrentaban diferentes sectores y pudimos como proyectar escenarios deseados, nos quedamos en lo que deseábamos, en lo que anhelábamos. Y por eso como que las acciones que tienen que ver quién lo va a hacer y si esto es posible hacerlo, y que pronto cuando veíamos los escenarios decíamos, bueno, no es posible, esto no va a ser posible hacerlo, esto es irreal, ¿no? Pero justo creo que el plantear estos escenarios nos permite no solamente pensarlos,
porque a veces no los pensamos, ni siquiera los pensamos, nos quedamos en el escenario caótico, ¿no? Entonces, bueno, creo que también involucrar a actores clave como gobierno, empresa, solamente trabajamos con, en el caso de Cedresa y con la diputada, pero me parece que sí nos faltó incorporar a otros actores gubernamentales, ¿no? Trabajamos también con actores del gobierno municipal, ¿no? Pero, y empresas, no trabajamos trabajamos con algunos emprendedores, ¿no? Tuvimos ahí algunos problemas de tiempo y derivados de este contexto que estábamos de post-pandemia. Y creo que dentro de los logros, creo que abrimos como espacios para diálogos plurales que nos permitieron construir colectivamente algunos futuros, ¿no? Escenarios futuros, ¿no? Y también creo que pasamos de esta transición del pensamiento caótico a una esperanza activa, ¿no? Creo que eso también fue uno de los logros que identificamos en este ejercicio de este proyecto. Y ya como para ir concluyendo, y estas son conclusiones que surgieron ahí de la mesa y que traté de como de recuperar aquí, pues es que la construcción la hacemos todos, ¿no? Es colectiva. La prospectiva pues es una herramienta metodológica que nos permite justamente pensar en el futuro, que todos somos actores importantes y que depende de nosotros construir este futuro. Y algo que también ellos, bueno, esta es una frase de ellos, ¿no? Que la soberanía alimentaria se construye con justicia social, equidad de género y sustentabilidad, y que la acción, es decir, la participación, organizarse, demandar y co-crear políticas públicas, pues es una labor de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues así terminó este proyecto. Les agradezco mucho. Aquí les comparto este libro en donde plasmamos pues más ampliamente y a profundidad todo lo que hicimos. Ahí les dijo, está electrónico, ahí les dejo el link para que puedan buscarlo, y está de libre acceso, y puedan ustedes acceder a ellos. También traigo aquí algunos ejemplares para compartir aquí con Que los se quede en las miembros. bibliotecas. Sí, los miembros del seminario. Y pues, pues ya esto sería todo. Agradezco mucho la escucha de mi presentación. Y quedo atenta a los comentarios. Muchas gracias, Lourdes, por compartirnos esta experiencia de investigación muy completa, muy larga. ¿Cuánto tiempo les llevó este trabajo? ¿3 años? 3 años. 3 años. 3 años. Sí, 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 me imaginé. Bueno, tienes 3 preguntas, 3 comentarios de una misma persona, que se llama Héctor Castellanos Villalpando. Te los voy a leer al hilo para que, si quieres ir tomando nota. Dice, a ver, a ver si lo entiendo bien. Bueno, dice, las múltiples crisis no ponen ante escenarios cambiantes. No lo entiendo bien esta frase. Bajo este supuesto, ya dependiendo de la escala de análisis, ¿qué enfoque sociológico, antropológico sería dominante? Bueno, no sé si quieres ahorita te la paso para que a veces está un poco confusa la redacción, pero más o menos. Hay otros autores que propugnan una visión más simplista que permite, basado en muchos supuestos a priori, modelar o proyectar los escenarios en mayor medida tendenciales. Y el tercer comentario dice, ¿bajo qué enfoque basó su investigación? En ocasiones, una visión sistémica prospectiva permite modelar escenarios bajo múltiples condiciones. Sí, hay que decir que puso sus comentarios temprano en tu conferencia, y ya quizás se le contestó con el transcurso de tu conferencia, pero si quieres hacer énfasis en esos asuntos. Sí. Adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Es lo que hay, Ok. lo que tenemos ahora en Bueno. redes.
Eh, sí, bueno, hay varios enfoques, ¿no? Yo hablaba ahí como de dos escuelas de pensamiento eh, en donde convergen los estudios de futuro y la prospectiva. De hecho, cuando yo me metí como a situar los escenarios, pues sí hay una cantidad de escenarios que ya se proyectan, que los hace un simulador, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un sinfín de maneras de hacer escenarios, ¿no? Y aquí me parece que apegarnos como a esta cuestión de los escenarios críticos latinoamericanos que tratan justo, ¿no? De poner de marcar, ¿no? Su separación a las tendencias dominantes. Creo que es el punto de partida para este proyecto, ¿no? Creo que ahí nos posicionamos un poquito, bueno, más bien ahí nos posicionamos en este proyecto y sí, efectivamente hay muchos enfoques, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la perspectiva anglosajona, que trabajan mucho con prospectiva y escenarios para los sectores energéticos y petroleros. Hay una cantidad, yo hasta decía, no puede ser, y hay una descripción inmensa de escenarios, ¿no? Que se pueden realizar. Y sí es muy abrumador de pronto decir, ¿no? Entonces, creo que nos cobijó muy bien trabajar desde esta perspectiva más cualitativa, no cuantitativa, con estos escenarios críticos y transformadores, ¿no? En donde los actores sociales son los que construyen justamente estos escenarios a partir de su experiencia cotidiana, ¿no? Eh, y bueno, esa sería como la visión que creo que enmarcó mucho el proyecto, ¿no? Este enfoque inicialmente de la escuela francesa y después a partir de los estudios latinoamericanos en donde eh, Colombia y Argentina tienen ahí mucho más trabajo realizado en relación con los estudios de futuro y la prospectiva, que aluden justamente a las realidades pues latinoamericanas, ¿no? Hablábamos como de estos espacios que son sumamente diferentes, ¿no? Que son culturalmente cambiantes, ¿no? De territorios vivos y que están muy alejados a estas dinámicas europeas, ¿no? Recuerdo que cuando hablábamos de la transformación de los alimentos, decían, no, pues es que en Holanda se hace así, y decíamos, bueno, no estamos en Holanda, ¿no? Estamos en México y en México hay características muy particulares, ¿no? De cómo se producen los alimentos, quién los produce, quiénes han estado relegados y por qué han estado relegados en la producción de alimentos actualmente, ¿no? Y que ha llevado justamente a esta crisis de los sistemas alimentarios. Tú señalabas de cómo trabajaron con pequeños productores, pues es una característica del México actual. Históricamente, cómo se fue reduciendo la repartición de tierras XX, ¿no? Entonces, y sobre todo esos valores simbólicos que aún permanecen, que no se borran, que se siguen heredando de alguna forma, independientemente de los territorios pequeños, grandes, que generalmente todos son pequeños, con los que se trabaja, ¿no? Algo importante que decías, bueno, la comercialización, eso al último, decías circuitos cortos y compras públicas. Claro, lo que queremos o siempre se ha manejado del campo a la ciudad, pero no queremos manejarnos o no podemos manejarnos con un campo muy alejado. Aquí tenemos en la periferia, o sea, simplemente lo que fue en su momento Zapopan, el primer productor de maicero, pero todavía tenemos Tlajomulco, todas esas regiones, Santa Anita, Toluquilla, que es lo que producen. ¿Sí? Y algunos productos, por ejemplo, Santa Anita de Toluquilla, todo eso se lleva del campo al mercado de abastos. Y así es la idea de que muchos se puede tener, o el anhelo, tal vez, de que pueda hacerse circuitos cortos. Claro, sí. ¿Sí? Y que, bueno, en nuestra gran área metropolitana, precisamente esas áreas en las que todavía hay productos agrícolas frescos, hortalizas,
Volvo, Santa Anita, Toluquilla, ¿no? Y cuántas otras tierras alrededor que aún se cultivan, que son pequeñas áreas, pero que sí pueden ir al, a los mercados. O cuántas veces no hemos visto que ponen sus camionetas, sobre todo cuando es el tiempo de lotes, que las distribuyen ahí y la gente las consume felices. Dicen, están frescos, Claro. ¿no? Digo, bueno, creo que es muy rico todo esto que un panorama muy amplio, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Qué tanto podemos rescatar? ¿Qué puede ser práctica, actual? Sí, sí, justamente creo que ese es era el reto, ¿no? Decir qué es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Y ahí se planteó mucho en las mesas de trabajo como la acción colectiva, ¿no? O sea, hablamos como de este consumidor consciente, porque al final, sin el consumidor no hay nada, ¿no? O sea, nosotros consumimos alimentos, ¿no? Nosotros compramos. Entonces, como tú dices, o sea, le compramos al del camioncito o nos vamos a hacer filas al Costco, ¿no? Entonces, creo que ahí, y por eso ahí ponía con mayúsculas al consumidor, ¿no? Porque muchos de nosotros probablemente no producimos alimentos, no comercializamos ni tampoco los transformamos, ¿no? Pero sí los consumimos, ¿no? Entonces, deseamos que había ahí un poder, ¿no? Bueno, se discutían en en las mesas el poder que teníamos como consumidores, porque siendo no productor, siendo no transformador, pero somos consumidores, consumimos alimentos porque, bueno, creo que parte de la complejidad alimentaria está ahí, en que necesitamos los alimentos para nuestra reproducción biológica y social, ¿no? Si no tenemos alimentos, pues no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Está ahí comprometida la vida. Entonces, justo cuando tratábamos de decir, a ver, vamos a tratar de cerrar en las acciones y cómo podemos hacer algo que pueda cambiar, es claro, sí, desde la conciencia del consumo podemos empezar a cambiar estos esquemas, ¿no? Estos esquemas que están implicados en todo este sistema, ¿no? Yo como consumidor, ¿cómo me posiciono ante esto que voy a consumir? Dentro de las problemáticas, por ejemplo, decían, es que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos consumiendo. O sea, lo compramos y no lo comemos. ¿Por qué? Porque sabe rico, porque queremos saciar el hambre o porque ya no tenemos la conciencia del alimento, ¿no? O sea, es porque pues está ahí, está disponible. Hablábamos también de esta disposición tan vasta de productos que ya no nos nutren, sino que más bien nos dañan, pero están ahí, los consumimos, ¿no? Y decíamos, bueno, hay que otra vez, había ahí algunas notas, ¿no? Decía, hay que vincularnos otra vez con la alimentación, ¿no? Y este reconocimiento no solamente del alimento, sino de quién produce el alimento y cómo se produce este alimento que estoy consumiendo, ¿no? Entonces, pues sí, el actor político es el consumidor, el que es capaz de modificar, ¿no? Sí, como decía, son territorios vivos, culturalmente cambiantes, pero sobre todo las acciones o costumbres actualmente de qué consumimos, cómo lo consumimos, dónde lo adquirimos, ¿no? Somos los que podemos propiciar cambios, Claro. ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí, así es. ¿Algún comentario, compañero? Pues yo nunca pensé que fuera tan complejo, la verdad. Sí, me dejó así como pasmado, ¿no? De todo lo que se hace para, pues, que los alimentos lleguen, ¿verdad? Sí. A nosotros. Y que nosotros seamos capaces, pues, de seleccionar lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? En cuanto a la salud y en cuanto a lo económico. ¿Verdad? Pero sí, muy interesante su exposición. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí, es cierto, porque también depende mucho del bolsillo del consumidor. Porque luego se habla mucho, ¿no? De los productos que no tienen ningún tipo de agroquímico, pero cuesta más caro, porque cuesta más tiempo y más trabajo producirlo. Entonces, no todos los consumidores podrían pagarlo en su precio En su precio justo. justo. Entonces,
Sí, es muy complejo, Sí, es complejo. es muy complejo, pero sí esta conferencia nos abre a la reflexión, creo yo, a nosotros como consumidores, pero también a los investigadores para que continúen con estas líneas en las que ustedes han ido avanzando, ¿no? Desde los estudios locales y críticos, ¿no? Y cualitativos que son. Claro, y sobre todo que los funcionarios públicos, los que puedan intervenir en todo esto para mejorar, Ajá. ¿sí? Pues sería excelente. Que no terminen en un trienio o un sexenio o una propuesta, sino que sea algo a largo plazo para beneficio de todos, Ujú. ¿sí? Con implementación de políticas públicas, cuestión de mercado, cómo se puede manejar, o sea, para beneficio de todos, Ujú. ¿sí? Y con un mayor equilibrio entre los apoyos a la agroindustria internacional o a las transnacionales y a los locales, ¿no? Porque ese también es el otro punto, que se les favorece a esos grandes productores con concesiones, pues no les cobran impuestos, Claro. se apropian del agua, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sí es complicado. Sería más barato en lo cortito, para Sí. beneficio de todos. Sí, de hecho, justo esto que dices, ¿no? Que la parte económica tiene un peso, ¿no? Eh, pero justo en estas entrevistas y en estas mesas de trabajo decía, ¿no? Había una persona que decía, bueno, hay países que, había una investigadora que decía, en Rusia todos producen alimentos, todas las familias producen alimentos, ¿no? Y decía que allá, su colega le decía, yo extraño aquí en México, la gente no produce sus alimentos, pero allá todos producen alimentos, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí cómo esto puede cambiar, ¿no? Porque decía, es que aquí se puede tener lo básico, ¿no? Desde un jitomate hasta unas hierbitas que utilizamos y no las compramos, ¿no? Creo que ahí va implícita los aspectos de soberanía alimentaria, ¿no? Que tengamos esta capacidad nosotros también, no solamente de compra, sino que tengamos esa capacidad de producir, ¿no? Nuestros propios alimentos. Claro, Creo así que como nuestros abuelos sembraban o Claro. casas, en una maceta, un Sí. tiesto, lo que fuera, o sea, que el jitomate, que El chile. el chile, o sea, todas esas cuestiones simples que cotidianamente está en la cocina mexicana y que no implica grandes áreas. Unos cuantos tiestos Sí. y ponerlos ahí, ¿sí? Algo que se ha perdido, esa costumbre. Sí. Había uno de los que entrevistamos, es un agricultor de la Casa del Maíz, que él ha recuperado y de hecho trabaja todavía, tiene teocintle y ha recuperado maíz criollo. Y él nos decía, pues de varios colegas, ¿no? Yo no la conocí, pero decía, tenemos una compañera que ella vive en un departamento, pero ella tiene su huertito, ¿no? De plantas, tanto medicinales como para consumo, De olor, ¿no? ¿eh? Y tú dices, porque uno de pronto piensa, no, pues es que vivimos en una ciudad, no hay espacio. Por eso creo que la parte de la recuperación del espacio público era uno de los temas importantes, porque hay espacios que están ahí, ¿no? Que son tiraderos de basura y que pueden ser utilizados. Y bueno, también estuvimos de cerca con unos colegas que trataron de impulsar esta ley para los espacios públicos que bueno, no fue aprobada, fue desechada, ¿no? Desafortunadamente. Pero que hay como el espacio público en las zonas urbanas que puede ser utilizado para la Claro. producción. Y algo importante en cuestión de los residuos, o sea, desafortunadamente, ya sabemos que ¿cómo se llama? El carretón de la basura no pasa diariamente, sino cada tercer día, pero por ejemplo, como se hace en otros lugares, ¿sí? Que un día es para recolectar desechos sólidos, ¿sí? Y otros desperdicios, residuos de cocina. ¿Por qué? Porque eso, como dices tú, puede ser hasta para composta. Sí. Simple y sencillamente, no mezclar todo.
Digo, y eso en nuestros países, digo, sí me consta, de que pasa un día para recolectar ciertos residuos y otro día para otro. Eso puede hacerse, no hay ningún problema y podríamos utilizar todos esos residuos de alimentos que pudieran compostarse de alguna forma, mínimo eso. Sí, no profundicé mucho en esos escenarios, pero por ejemplo se hablaba justo ¿no? De recuperación del residuo desde el hogar, ¿no? Y que también las colonias tuvieran espacios de reciclaje que también ayudaba a la cohesión social, ¿no? Es decir, bueno, o sea, yo a lo mejor ya tengo muchos residuos, pero en la colonia, porque además no solamente es el residuo del hogar, ¿no? Si vemos todos los parques y los jardines y todo lo que hay, se recoge como basura, ¿no? Sí. Cuando realmente no es basura, es un residuo que puede compostearse y que puede utilizarse para las mismas áreas verdes, ¿no? Entonces se hablaba justo, ¿no? De este trabajo de trabajar los residuos desde el hogar y también a nivel de los barrios, ¿no? Y las colonias que pudieran compostear sus propios residuos. Aquí puedo señalar una de las colonias, precisamente Lomas del Valle. Ellos sí hacen su separación y ellos sí compostean todo eso. Sí, ¿Okay? qué interesante, qué padre. Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Te agradecemos mucho, Lourdes, por venir, por compartir tu investigación y agradecemos pues a que hayan venido al colegio también a la sesión y agradecemos a todos que nos hayan seguido durante todo este año 2025 y esperamos seguir contando con su participación para el año que entra, a partir de enero. Les agradecemos mucho y gracias a las autoridades del Colegio de Jalisco y a todos los equipos de logística que nos apoyan para que este proyecto salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.